Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase número 14 de elementos activos. Hoy es jueves y tenemos que revisar los modelos de corriente directa del transistor MOSFET. Antes de empezar, voy a hacer un pequeñito repaso de lo que estábamos conversando la vez pasada. El transistor MOSFET es un dispositivo que está compuesto por dos regiones, se llaman las regiones de difusión, que tienen un dopado complementario al dopado del substrato. Entonces, para dibujar un transistor MOSFET podemos hacer algo como esto, así. Y tenemos conexiones con la terminal de la compuerta, la terminal del drenador, la terminal del surtidor o fuente y la terminal del sustrato. Muchas veces el sustrato no se conecta ahí debajo, se conecta por encima, entonces uno puede hacer este dibujito por allá. Y podemos conectar, poner la cuarta terminal aquí, medio ladito, con un dopado distinto. Ya les explico los dopados. Esta es la terminal del sustrato. Entonces, si la oleada de silicio es tipo P, las regiones de difusión son de tipo N. El dopado del contacto del sustrato tiene que ser del mismo tipo. P tiene que estar aquí para que haya conexión eléctrica en ambas direcciones. Si no, lo que formaríamos es un diodo, ¿verdad? Entonces, la terminal del sustrato está directamente conectada con un contacto eh, de un dopado tipo P, que es un dopado más fuerte para hacer un contacto óhmico con el metal que venga aquí arriba. Este, entonces, esto es un transistor y la idea es poder pasar corriente desde el drenador hasta el surtidor a través de un canal. Entonces, la clase pasada estudiamos la formación del canal. Dijimos que el voltaje del sustrato en el transistor NMOS, porque esto es un NMOS, es un NMOS porque el canal que se va a formar es tipo N. El voltaje del sustrato tiene que ser tierra. Eso lo mencionamos la última clase y la razón de ser es que cuando hicimos las regiones de difusión creamos diodos en el sustrato y esos diodos tienen que estar polarizados en reversa, entonces el sustrato tiene que estar conectado a tierra para que este nodo y este nodo estén conectados al potencial más negativo del circuito. Y lo otro es que hacemos un cortocircuito con la terminal del source, así, para tener al source como referencia. Entonces la corriente positiva va de drain a source, ¿verdad? Y entonces tenemos al transistor, le ponemos tensión positiva con respecto al source, este source lo conectamos a tierra y podemos lograr corriente. Esta es la tensión VGS. Dijimos que había tres regiones. Acumulación, cuando la tensión del gate source es menor que cero, el transistor está apagado y acumula cargas positivas en el canal. Teníamos agotamiento cuando cero es menor que VGS, menor que el voltaje umbral. Y teníamos inversión cuando VGS es mayor que el voltaje umbral. En estas dos regiones el transistor está apagado y en esta región se forma el canal y el transistor está encendido. Entonces con el canal completo, voy a dibujar aquí el canal. Con el canal completo yo puedo pasar corriente positiva desde el drain hasta el source. Y eso lo logramos si la tensión del gate es positiva con respecto a tierra. Listo, entonces eso fue lo de la vez pasada. Vamos a hacerle un modelo
de corriente directa porque necesitamos una ecuación para la corriente en función del voltaje de control, que es la entrada. Entonces, la intención es que esto funcione como una válvula, ¿verdad? Si esto es una tubería y aquí está la salida de agua, y aquí yo tengo una llave, yo puedo darle vuelta a la llave para abrir o cerrar y entonces puedo sacar agua en cantidades controladas. La idea es que uno puede abrir y sacar solo un chorrito, ¿verdad? Y entonces podemos sacar aquí un flujo constante, pero pequeñito. O yo puedo abrir más o puedo cerrar más. La idea con esto es que la tensión de control es la tensión VGS y esa tensión va a abrir o va a cerrar esa llave. Y con eso podemos obtener más corriente o menos corriente. La corriente debería ser independiente de lo que haya en este lado del drain, pero tiene un requisito, entonces vamos a hablar sobre eso. Existen muchos modelos para el transistor MOSFET. No existe solo uno. Entonces, tenemos el transistor. La idea principal es que el transistor como dispositivo es un aparato físico, ¿verdad? Es un conjunto de capas de silicio y dióxidos de silicio y materiales. Entonces, lo que sucede en la naturaleza sucede porque sí, ¿verdad? Y lo que hacemos los humanos es hacer modelos de lo que observamos, pero todo lo que tenemos son modelos, ¿verdad? Hay gente que dice que si la matemática realmente es lo que sucede en la realidad, en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros tenemos matemática y tenemos, no sé, ecuaciones, números, ¿verdad? Tenemos números que se pueden contar, uno, dos, tres, cuatro. Y esos números alguien se los inventó porque al principio no existían, ¿verdad? Después decían que el cero no existía y que había un debate con el cero, porque el cero es no tener nada y cómo va a haber un número que represente cero, ¿verdad? Si cero es el vacío y no existe, este, y que el cero es un número, esa es la pregunta, el cero es un número, porque con todos los números yo puedo dividir, pero con cero yo no puedo dividir entre cero, entonces eso es un número que tiene condiciones. Pero bueno, eso. La idea es que, pues en la realidad, todos los modelos matemáticos sí se ajustan o predicen lo que ocurre en realidad, ¿verdad? Con eso calcularon lo de la luna y las órbitas lunares y esas cosas. Entonces, sí uno puede hacer modelos que se ajusten a la naturaleza, pero la naturaleza del MOSFET es el transistor ahí como está construido, ¿verdad? Entonces, podemos hacer modelos de cálculo. Vamos a empezar aquí usando matemática. Y la matemática del MOSFET tiene dos partes. Tiene una parte que se llama gran señal, que es el modelo de corriente directa, que es el que vamos a estudiar hoy. Y tiene una parte de corriente alterna, que vamos a estudiarla más adelante. Tenemos que ver los dos modelos en el curso, porque el transistor se puede usar tanto para aplicaciones en CD como para aplicaciones en CA. Y son modelos matemáticos con álgebra, con ecuaciones que conocemos. El modelo de gran señal es cuadrático. Vamos a poner aquí cuadrático o de orden 2. Y el modelo de pequeña señal es lineal o de orden 1. Eso significa que este debería ser proporcional a x cuadrado y este debería ser proporcional a x. Y eso sí ocurre. ¿Verdad? El modelo de pequeña señal es lineal, el modelo de gran señal es cuadrático y X es, por supuesto, el voltaje de control. Entonces, con el voltaje de control podemos obtener eh, la corriente. Y entonces son modelos ligeramente diferentes, bueno, son muy diferentes, pero vamos a verlos con paciencia. Dentro del modelo de CD existen modelos para aplicaciones analógicas, que son modelos eh, que me permiten calcular la corriente en función de voltajes continuos. La idea es que el modelo analógico, una señal analógica, es una señal continua. Entonces yo puedo poner aquí el eje del tiempo y aquí puedo poner una señal de entrada o eje S. Y esa señal la podemos variar allí en cierto rango, ¿verdad? Yo puedo ir aquí desde cero hasta, qué sé yo, 1,8 voltios.
Y todo este eje vertical es continuo. La señal es continua en el eje Y. Y también es continua en el tiempo, porque yo aquí puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 segundos, ¿verdad? Entonces su eje S está en voltios y el tiempo está en segundos. Y esto es continuo en Y y continuo en X. Entonces el modelo para aplicaciones analógicas es continuo. El modelo para aplicaciones digitales no es continuo porque yo puedo tener una señal de entrada, eh, pero en aplicaciones digitales yo tengo bits y entonces también tengo un tiempo, pero podríamos llamarle el número de muestra. Entonces vamos a llamarle a esto n y esto es su eje s en función del número de muestra. Y aquí lo que vamos a tener son niveles, por ejemplo, cero. Ay, un segundo. Cero. Y después tenemos uno. Y después tenemos cero. Y después tenemos otro uno. Esto debería ser completamente cuadrado. Más o menos. Después vamos a ver que no es tan cuadrado. Y entonces la transferencia de la señal hasta la salida en un modelo digital este, tiene, podríamos poner aquí voltaje de salida, función del número de muestra. Tiene ahí sus detallitos, entonces aquí podríamos decir que empieza en cero, pero después tiene un proceso de carga, después tiene un proceso de descarga, después tiene un proceso de carga. Vamos a ver después qué representan esas gráficas, pero la señal después de procesarse por un MOSFET se deforma un poquito. Y entonces ocupamos un modelo diferente porque el modelo aquí, bueno, hay muchos modelos, pero por lo menos en gran señal para aplicaciones digitales vamos a hacer un modelo más sencillo con resistencias y capacitores, condensadores, debería decirse. El modelo de aplicaciones digitales es resistivo capacitivo, mientras que el modelo para aplicaciones analógicas es continuo. Bueno, los dos son modelos continuos, la verdad, pero uno tiene menos componentes, el otro es más detallado. Y en alta frecuencia hay modelos de baja frecuencia y modelos de alta frecuencia, que también los vamos a ver. El modelo de baja frecuencia se llama el modelo Pi o el modelo de pequeña señal, y el modelo de alta frecuencia es el modelo Pi con condensadores, que también lo vamos a ver. Todo eso lo podemos hacer a mano, podemos hacer cálculos a mano hasta cierto punto, y ya después de cierto punto las ecuaciones dejan de parecerse a la realidad porque el transistor lo hemos ido encogiendo conforme pasan los años. Entonces no es lo mismo tener un transistor de 1 micrómetro que un transistor de 5 nanómetros. El transistor de 5 nanómetros ya no calza con estas ecuaciones de cálculos a mano. Uno calcula y tiene porcentajes de error altísimos porque dentro del transistor pequeñito ya empiezan a pasar otro montón de fenómenos. Entonces, para esos existen simuladores o cálculos más avanzados como el MOSFET de nivel uno, nivel 2, nivel 3, que son modelos más sofisticados para hacer los cálculos de corriente. Y el modelo BSIM, que es un modelo que se usa por mucho en la mayoría de las industrias que fabrican circuitos integrados. Modelo BSIM viene de la Universidad de Berkeley en California y es un modelo para SPICE. SPICE también es de Berkeley, SPICE. El simulador SPICE, como todos los SPICE que tenemos ahora, ¿verdad? LT SPICE, SPICE, así, o HSPICE o PSPICE. Cada uno de estos, ¿verdad? Este es de Analog Devices, este es de Synopsys, este es de Cadence. Y así, depende de la compañía, todos tienen como una versión propia. Bueno, en realidad el de Cadence también se llama, bueno, PSPice sí es verdad, Cadence también tiene uno que se llama Spectre.
Son versiones de Spice que trabajan con los mismos modelos de Berkeley. Entonces, la mayoría son compatibles para trabajar con estos modelos. LT Spice llega hasta cierto nivel y ya después de eso no puede simular. Entonces, existen simuladores comerciales con más soporte para los últimos modelos. Pero vamos a hablar de eso un poquito también. Son modelos para simuladores que son mucho más complejos que todo lo que podemos hacer a mano con ecuaciones. Y esos ya les enseño en dónde están en internet y cómo están hechos y todo lo demás. Vamos a ver poquito a poco. Ok, entonces, em, esto me gustaría verlo al revés. Ya casi me devuelvo a esa gráfica. Vamos a ver la característica de transferencia de un transistor MOSFET. La característica de transferencia me dice en el eje vertical cuánta corriente obtengo y en el eje horizontal cuál es la tensión que le aplico. Entonces esta curva es ID en función de VGS. Sabemos que para cierto transistor, por ejemplo este IRFZ44N, tenemos que aplicar un voltaje de umbral. El voltaje de umbral era VTH. Resulta que el IRFZ44N tiene un voltaje de umbral como de 3.7 voltios. Es un transistor que cuesta mucho encenderlo porque tiene un voltaje de umbral alto. Entonces lo que sucede es que si yo tengo una fuente de entrada y la entrada la pongo en 0 voltios, del lado derecho pongo una fuente de 5 para tener suficiente capacidad de entregar corriente. Esto puede ser también una batería. La fuente de este lado eh, tiene que tener cierto valor. Vamos a ponerle aquí fuentes altas. em, pero si le pongo 0 voltios en la entrada, el transistor se apaga. Porque 0 es menor que 3.7. Dijimos que VGS menor que VTH apaga el transistor. Entonces, 0 voltios, el transistor está apagado, no tiene corriente, aunque tenga 5 conectados del lado derecho, ¿verdad? La corriente de drenador es 0. Le ponemos 1 voltio en la entrada, todavía no logramos encenderlo. Le ponemos 2 voltios en la entrada, todavía está apagado. 3 voltios está apagado. Cuando vamos por 3.7, 3.7 es el voltaje umbral de este MOSFET específico, ¿verdad? Es un modelo específico. Entonces, aquí hay un puntito. Este puntito es VTH. Y a partir de ahí el transistor empieza a tener corriente. Entonces, si yo le pongo 4 voltios, ya tengo un poquito de corriente. Le pongo 4 voltios y medio y con 4 voltios y medio la corriente son aproximadamente 2,4 miliamperios. Eso pues cuesta mucho verlo en la gráfica, ¿verdad? Pero aquí está 0, 1, 2, 2,4 miliamperios. Si le pongo 5 voltios al transistor, ya voy por 10, casi, ¿verdad? 9,5 amperios. Y el transistor IRFZ es un transistor de potencia. El transistor porta, creo que hasta aquí está 49 amperios. Entonces, este transistor puede encender hasta con 49 amperios. Es un transistor de potencia, como este, y me puede servir para encender motores de corriente directa, por ejemplo, que un motor es un dispositivo que consume mucha corriente. Motores de CD hay de todos los tipos, ¿verdad? Entonces, si aquí le pongo una fuente, lo que importa es que la fuente puede ser de cualquier valor. Yo le puedo poner 5, le puedo poner 9, le puedo poner 12, pero la curva de la corriente es la misma porque la corriente es función del voltaje, no del voltaje de entrada. Entonces, lo que haya de este lado no importa. Yo puedo ponerle aquí el motor en serie y el transistor toma solo la corriente que necesita para el punto en donde estamos abriendo la llave, ¿verdad? Entonces, esta curva que está aquí es cuadrática, es una parábola invertida y el otro pedacito de la parábola está aquí para la izquierda. Vamos a ver si puedo dibujar algo que más o menos tenga sentido, ¿verdad? Se ve que eso es una parábola, pero la parábola es válida solo si VGS es mayor que VTH, es decir, estamos de este punto hacia la derecha
VGS es mayor que VTH. Entonces yo necesito eso como restricción para hacer la matemática. Estamos cortando la parte de la izquierda y estamos dejando la parte de la derecha. Entonces, tenemos corriente cero para todo el rango donde el transistor esté apagado. Esto se llama la región de corte o transistor apagado. Y hacia la derecha, el transistor está encendido y tiene corriente. Y entre más voltaje le ponemos, más corriente pasa por el transistor. Esa es la característica de transferencia. Entonces, si uno va al laboratorio, lo que uno mide es la parte de la derecha, no mide la parte de la izquierda. Entonces la voy a borrar, solo para no confundir, pero tenemos que recordar que matemáticamente la parábola tiene esos dos lados. Solo que el válido es el lado de la derecha. Y entonces, con esta curva yo puedo decir, calculen cuál voltaje hay que ponerle si quiero una corriente determinada. No sé, si yo quiero, por ejemplo, 5 amperios, cuánto voltaje tengo que ponerle para poder obtener 5 amperios por el transistor. Entonces nos venimos aquí a 5 amperios, aquí estaría el puntito y es un punto que está entre 4,5 y 5. Yo diría que es como 4,7. Y con 4,75 ya logramos obtener 5 amperios de corriente. Entonces esto es un control de corriente muy exacto que depende del voltaje. Esto que está aquí es un modelo de Spice. Entonces, uno puede abrir LTSpice, construir este diagrama y bajamos este archivo de internet, este archivo IRFZ44N. Se puede conseguir en la fábrica. Eh, Entonces, bueno, dependiendo de cuál compañía escojamos, Mouser es una tienda, Infineon esta es la hoja de datos. Entonces voy a buscar Spice. Aquí está en Infineon. Infineon es el fabricante de este transistor. Y algunos fabricantes proveen los modelos. No todos los fabricantes tienen los modelos, pero los fabricantes más grandes sí le hacen modelos. Entonces podemos buscar aquí en Design Resources y dice Power MOSFET Simulation Models. Vamos a ver si lo conseguimos. IRFZ44N. Y aquí está el modelo y se puede bajar. Y este tiene una extensión extraña. Entonces, igual todos estos son archivos de texto. Vamos a abrirlo con Notepad. Y aquí está el modelo. Dice que el modelo lo hizo otra compañía. Este, pero bueno, esos modelos, aunque diga que son, bueno, lo que dice es que tienen copyright, pero tenemos permiso de la empresa para bajarlo, porque por eso está disponible en la página de internet de ellos. Este, y entonces está el nombre del componente con el drain, el gate y el source. Y trae aquí abajo un modelado matemático bastante sofisticado, ¿verdad? Trae un montón de parámetros. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle el nombre del modelo aquí en la etiqueta del transistor. Y bueno, aquí habría que cambiarle la extensión. Entonces con eso ya podemos hacer el modelo. Lo otro es que este modelo dice, creo que se puede usar así nomás. Nada más le ponemos el nombre y listo, ya lo usamos. Ya, entonces, esa sería la característica de transferencia. Aquí el comando include permite leer el modelo de Spice. Y el comando DC lo que hace es que varía la fuente de entrada desde 0 hasta 5 en intervalos de 0,01. Entonces, esto pone 0 voltios y hace una simulación. Toma un puntito. Después pone 0,01 y toma otro puntito. 0,02 toma otro punto. 0,03 y así va haciendo un montón de puntos hasta que hace 500 puntos, ¿verdad? Porque son 500 en el intervalo. Creo que son 501 porque el 0 y el 5 cuentan. Em, y entonces hace todos los puntos y ya obtenemos la curva. La segunda curva que tiene el transistor, esta curva es más enredada, es la curva de salida. La curva de salida nos dice lo siguiente. Si en la entrada yo le puse un voltaje fijo, por ejemplo, yo escogí ponerle
eh, 2 voltios aquí en la entrada. Bueno, no, este no podría ser porque no enciende, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pongámosle 4,6 voltios aquí en la entrada. Y 4,6 es la curva magenta. Entonces, 4,6 voltios, según la curva anterior, ¿cuánta corriente tendría que obtener? 4,6 voltios en esta curva, vamos a obtener una corriente más o menos por aquí, que es como de 3 y algo amperios. Según esta gráfica, calza en 3,4 amperios. Entonces, aquí 4,6 tiene 3,4 amperios. Pues pongamos aquí un puntito, que es el que vamos a usar para la página siguiente. Entonces, la curva de entrada, bueno, la curva de transferencia es cuánta corriente obtengo de salida para una entrada que yo escogí, ¿verdad? Entonces aquí tendría 3,4 amperios para 3,6 voltios. Ese es un puntito. Entonces, en la curva de la derecha, yo tengo que, si la fuente de entrada es 4,6, la salida debería darme, no sé si 4,6, es otra cosa, 4,6, así. 4,6, esto lo voy a compartir ahora después. 4,6 voltios en la entrada me da 3,4 amperios. Entonces, en esta otra curva, lo que yo estoy midiendo también es la corriente. Pero estoy dejando la fuente de la entrada fija y estoy haciendo esta fuente variable. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo le pongo tensiones altas del lado derecho, por ejemplo 5 voltios, la corriente se mantiene constante. Si le pongo 4, si le pongo 3 voltios aquí en esta fuente, no importa. ¿Verdad? Lo que les decía es que esta fuente puede tener cualquier valor y la corriente se mantiene fija. Por eso la gráfica es horizontal en todo este rango, porque esta curva me describe la corriente de drenador en función del voltaje drain source. El voltaje drain source es lo que tenga el transistor de aquí para allá. Ya sabemos que VGS es la entrada, VDS es la salida. Entonces, si la fuente es alta, no hay problema. Pero si yo empiezo a bajar esta fuente, ¿verdad? Y voy y disminuyo la fuente de la derecha y lo llevo a cierto punto, hay un momento donde el transistor se me apaga, se empieza a apagar, porque ya no tiene suficiente tensión del lado derecho. La idea es que el transistor tiene que tener una tensión alta en la terminal del drain para que funcione correctamente. Si la tensión del drain no es suficiente, el transistor se empieza a apagar y la corriente ya se me cae. Entonces, aquí en esta gráfica, uno puede dibujar el límite o el borde, ¿verdad? Que estaría por aquí, que también es una parábola. Vamos a ver porque no me quedó muy bonito, pero esa es la idea principal. Y entonces, hacia la derecha del borde, la corriente es toda constante. A la derecha esto se llama la región de saturación. Y a la izquierda del borde esto se llama la región lineal. Lineal es mentira, es una cuadrática, pero se llama la región lineal. La región de triodo también es otro nombre, que ya en otra página se los muestro. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque la diferencia es que a la derecha tengo corriente muy estable porque la fuente es alta, fuente VDS es alta. Y a la izquierda ya la corriente se cayó porque el transistor se apagó cuando no tiene suficiente tensión. Entonces está el modelo abajo y el comando dice lo siguiente. La tensión VDS tiene que variar desde 0 hasta 5. Entonces estamos haciendo este barrido. Este es el barrido principal. La fuente se llama VDS. Y entonces va de 0 a 5. Esto es como si fuera V1 o V2, ¿verdad? De 0 a 5. Pero estamos variando una segunda fuente, que es la fuente de la entrada, y la estamos variando de 3,8 a 4,6 en brinquitos de 0,2. Entonces la simulación con 3,8 es la verde, con 4 voltios es la azul, con 4,2, 4,4 y 4,6 de tensión de entrada. Entonces, esta curva, la curva magenta, está hecha con un VGS igual a 4,6. La curva celeste o cian es de 4,4. La curva roja
es de 4,2. La curva azul es de 4,0. Y la curva verde, es verde clarito, 3,8. Que 3,8 el transistor todavía estaba encendido porque dijimos que el voltaje VTH era de como 3,7. Eso lo podemos ver en el modelo SPICE. Aquí vamos a buscar el voltaje VTH que para estos modelos se llama VTO. Entonces, bueno, me equivoqué, es 3,56. Ya, lo que pasa es que en las gráficas no se veía muy bien, pero 3,56 es el voltaje de encendido de este transistor y entonces con 3,8 todavía deberíamos tener algo de corriente. Lo que pasa es que como es cuadrático, ¿verdad? Aquí enciende con 3,56 y a partir de ahí tenemos la curvita. Entonces esto debería quedar un poquito más para atrás, más o menos por ahí. Y de ahí hacia la derecha el transistor enciende. Entre más voltaje, más corriente y la corriente aumenta de manera cuadrática. Entonces, ahora sí, me puedo volver a la gráfica que estaba aquí en la entrada, en la página número 3. Lo que dice es que en la parte donde la corriente es estable, el circuito está en saturación y tengo varias curvas porque depende de cuál es la entrada que escogí para el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí la corriente es estable y funciona, el transistor funciona como una fuente de corriente porque mantiene la corriente entre sus terminales sin importar lo que le pongamos del lado derecho. Entonces, un transistor en saturación tiene una corriente y entonces yo puedo decir que esto es equivalente, esas son las tres rayitas, a una fuente de corriente dependiente. Y esa fuente depende de, o es proporcional a VGS al cuadrado, porque ya vimos la gráfica, es cuadrática. Entonces, si yo le pongo un VGS fijo, estoy en una de estas curvas y no importa la tensión que le pongamos arriba y abajo a esta fuente, ya yo puedo ponerle tensiones diferentes, 5 voltios, 6 voltios, 8 voltios, que la corriente es estable. En la parte de triodo, que también llamábamos a esto la región lineal o triodo, y esta, la derecha solo saturación. En la región de triodo, el transistor se empieza a apagar porque ya no tiene suficiente voltaje del lado de arriba. Entonces, en la región de triodo, el transistor se comporta no como una fuente de corriente, sino como una especie, si el voltaje aquí es pequeñito, em, entonces a este le vamos a poner un VDS alto y a este un VDS pequeño. Eh, lo podemos aproximar a una resistencia, que es la resistencia del canal. Entonces esto es en triodo y esto es en saturación. Y esas son las dos regiones. En las dos regiones el transistor está encendido, pero muchas veces nos interesa la región donde la corriente es estable, porque el transistor casi siempre lo usamos como fuente de corriente. En la práctica también observamos que la corriente no siempre es horizontal, sino que tiene una pendiente. Eh, Esto significa que aunque uno quiera una corriente fija por el transistor cuando está en saturación, aumentar la tensión entre el drain y el source puede dar un aumento de la corriente y entonces la gráfica también se inclina un poquito. Esto se llama un efecto no ideal y esto lo vamos a ver en una clase aparte dedicada únicamente a explicar por qué las gráficas no coinciden, ¿verdad? El modelo original de que la corriente es constante no es suficiente porque tenemos un pequeño incremento en función de VDS. Entonces, esto lo vemos después. Pero bueno, por ahora tenemos saturación y triodo, que son las dos regiones que vamos a ver en la clase de hoy. Están las simulaciones de cómo se sacan, entonces en el laboratorio ya ustedes pueden sacar algunas de las curvas, o bueno, las dos curvas del transistor. Lo importante es siempre respetar la corriente máxima. Entonces uno empieza con las fuentes en cero, podemos subir la fuente de la derecha hasta un valor
¿verdad? Puede ser 5, 6, 8, 9 voltios sin pasarnos del valor máximo que permita el fabricante. Y después podemos subir la fuente VGS, pero muy poquito a poco, ¿verdad? Para ir midiendo la corriente sin pasarnos del límite, porque si nos pasamos del límite podemos quemar el transistor. Y para este también, con las dos fuentes en cero, vamos a poner la tensión VGS en un valor conocido, por ejemplo 4,6. Sabemos que la corriente no va a exceder ese valor de 3,4. Y vamos a variar VDS también en rangos pequeñitos hasta llegarlo a 5. Entonces con eso podemos medir esta segunda curva. Entonces, la explicación de las regiones, de qué sucede en la región lineal y qué sucede en la región de saturación es la siguiente. Vamos a tener que ver un poquito más de la parte física. ¿Se acuerdan que les dije que un transistor en inversión estaba encendido? Acumulación y agotamiento estaban apagados, pero inversión estaba encendida. Entonces, la condición de inversión es esta. Esto es la condición de inversión. La condición de inversión dice que tengo que poner suficiente voltaje positivo en el gate por encima de VTH con respecto al source, ¿verdad? Esto es VGS, para poder encender ese transistor y tener aquí el puente de electrones. Entonces, lo que sucede es que el canal tiene un dopado efectivo. El dopado efectivo del canal es proporcional al voltaje que le haya puesto. Entonces, entre más voltaje le ponga por encima de VGS, más electrones tengo aquí. Lo que pasa es que el canal, como tiene el mismo tipo de material N y este canal es tipo N, el canal se comporta como una resistencia, porque habíamos dicho que la resistividad era Q por N por mu N. Y como este transistor es unipolar, vamos a despreciar el Q por P por mu P, porque el canal es tipo N, entonces no hay portadores tipo P. Sí hay, pero son muy, muy poquitos. Entonces, como el canal es tipo N, nos quedamos con esta ecuación. Y entonces yo puedo controlar la concentración, esta N depende del voltaje. Para ρ es Q por N que depende de VGS por mu N, ¿sí, verdad? Y entonces con el voltaje de compuerta yo controlo la cantidad de portadores que hay en este lugar y hago más resistivo o menos resistivo ese canal. Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Entonces yo puedo controlar la resistividad de este dispositivo aplicándole voltaje. El problema es que esto no limita la corriente. Yo puedo ponerle tensión drain source y lo que obtengo es una ecuación y se ve más o menos así. Es cuadrática también. Pero esta se llama la región lineal porque aquí cerquita del borde yo puedo decir que las gráficas se ven como líneas rectas. Ya después, mucho más a la derecha, antes de llegar al límite aquí donde la corriente termina siendo estable, porque esta es la gráfica de salida, al final aquí están todas horizontales después de cierto punto. No están dibujadas porque eso ya no es parte de la región lineal, ya esto es saturación. Pero en la parte de la izquierda, que es la región lineal, y sobre todo aquí en este primer círculo, esto parecen líneas rectas. Y entonces yo puedo calcular ahí una resistencia equivalente, porque tengo corriente y tengo voltaje y por ley de Ohm puedo hacer una resistencia. Y entonces puedo dopar más o dopar menos el canal con el voltaje. Ahora, el requisito para que funcione así es que VDS tiene que ser pequeño, ¿verdad? Que fue lo que dijimos aquí en la página anterior, que en triodo VDS es pequeño. ¿Qué tan pequeño es la segunda condición? Entonces, esta condición de aquí es la condición para la región. Y lo que dice es que VDS, voltaje drain source, tiene que ser menor que VGS menos VTH. Esta parte de la izquierda es el potencial que le aplico al dispositivo entre el drain y el source. Y la parte de la derecha, VGS menos VTH, tiene un significado físico. Y es que si VTH era el mínimo para encender, VGS menos VTH me dice qué tanto me pasé del mínimo, ¿verdad? Vamos a ver qué representa VGS menos VTH.
Si VTH para el transistor que estábamos estudiando era 3,5 y yo le puse 4 a VGS, ¿verdad? Si esto es 3,5, según el modelo 3,56 y a esto le puse 4, VGS menos VTH me dice cuánto me pasé, ¿verdad? Porque yo resto esos dos y me da 0,44 voltios, ¿de verdad? Entonces, en esta gráfica, yo estaría hacia la derecha 0,44 voltios. Ahora, esta gráfica no me sirve, esta gráfica me sirve para saturación. Pero bueno, la idea es que VGS menos VTH me dice qué tan polarizado estoy por encima del mínimo. Y por eso en el libro de Razavi a esto le llaman el voltaje de overdrive. eh, overdrive voltage. Overdrive es cuánto excedí el mínimo requerido. No está mal, ¿verdad? Yo puedo ponerle 4, 4 y medio, puedo ponerle 5 y no hay problema mientras no me pase la corriente. Pero entonces aquí lo que dice es que VDS es más pequeño que el overdrive. Y siguiendo esa condición, entonces estoy en esta región donde las curvas muy, muy hacia la izquierda son lineales, son cuadráticas. La ecuación es esta que está aquí, la ecuación del transistor. Este es nuestro primer modelo de CD del transistor. Lo que dice es que cuando el canal es uniforme y el dopado yo lo controlo con el gate, la corriente es mu, que es la movilidad, que tiene que ser la movilidad de electrones, porque este transistor tiene un dopado tipo N. Cox es la capacitancia por unidad de área de compuerta. Capacitancia de compuerta por unidad de área. La ecuación para Cox, este dice Cox prima. Cox prima se calcula como, es una capacitancia porque se acuerdan que el condensador, el transistor es un condensador porque tiene aquí un óxido y el espesor del óxido era Tox, que es cuánto mide esa capita de óxido. Entonces, la capacitancia de compuerta se calcula como epsilon sub cero, que es la permitividad del vacío. Esa se puede buscar, ¿verdad? En las calculadoras bien, claro, depende del modelo de calculadora también. Esta es que Casio estaba regalando licencias por un año. No baja la versión gratuita y tiene como un año de permiso. Este, entonces, epsilon sub cero lo podemos buscar en la tecla de constantes. Ah, bueno, el problema es que este modelo tiene en la tapa todas las constantes que utiliza. Entonces, necesito la lista de constantes y entonces para esta, en la tapita de la calculadora están las constantes. Permitir, es esta, la 32. Entonces pongo 32. Está epsilon sub 0, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Em, Después tengo que ponerle el epsilon relativo y tengo que dividirlo entre el espesor del óxido. Y esa es la capacitancia por unidad de área del transistor MOSFET. Entonces, epsilon sub 0 es una constante universal. Epsilon R es la permitividad relativa del dióxido de silicio, que es 3,9. Entonces, esto de aquí es 3,9 para dióxido de silicio.
Esto de aquí es 8.854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Pero se acuerdan que usábamos todo en centímetros también porque mío estaba en centímetro. Entonces podríamos poner que epsilon sub 0 es 8.854 por 10 a la menos 14 faradios entre centímetro. Porque mío eran 1350 centímetros cuadrados entre voltio segundo. Y entonces Teox hay que pasarlo a centímetro también, para trabajar todo con centímetro, como lo hicimos en la primera parte del curso. Primera parte. Em, ok, entonces, μ y Cox son valores de la fábrica, ¿verdad? Y por lo tanto, μ y Cox muchas veces los agrupamos en una sola constante, ya para los problemas del curso más adelante. Μ y Cox los agrupamos en una constante que se llama K', donde K' es μ por Cox', y esa K' viene de la fábrica también. Tiene unas unidades raras. Esa constante K' está en amperios entre voltio cuadrado, pero la vamos a ver después con los ejemplos. Entonces, la idea es, esta es la ecuación, después vemos cómo usarla. Pero por ahora la corriente es proporcional al voltaje, eh, porque todo lo demás son constantes. Entonces, μ viene de la fábrica, movilidad de electrones. Cox', capacitancia de compuerta por unidad de área, se calcula de esta manera, pero viene de la fábrica. Estas dos juntas se llaman K' y para muchos transistores el K' ya está calculado. En los modelos de SPICE viene como Kp. Y entonces para este transistor, en este modelo de SPICE, yo puedo buscar Kp. Kp es, aquí está, 39, no sé cuánto, ¿verdad? Kp es esto que viene al frente, que es μ por Cox. Y este es el Kp de SPICE. Después tengo W entre L, que es el ancho entre el largo, que la clase pasada dijimos que la corriente tiene que ser proporcional al ancho, entre más ancho, más corriente, y inversamente proporcional a la longitud, entre más corto, más fácil hacer la conducción. Y después viene una ecuación cuadrática. Entonces dice, en esta región lineal tengo VGS menos VTH por VDS menos VDS cuadrado medios. Entonces es cuadrático con VDS, pero es lineal con VGS, ¿verdad? Porque VGS es de orden uno. Por eso se llama la región lineal. Porque aunque esto sea una parábola, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática. La parábola, por supuesto, tiene la otra mitad aquí para abajo, ¿verdad? Pero ya hacia la derecha no importa, porque hacia la derecha ya entramos en la otra región. Entonces, esto funciona siempre y cuando el voltaje de drain source sea menor este valor o VGS menos VTH. Ese sería el piquito aquí. Este, entonces, la parábola es hacia abajo porque V de ese cuadrado es negativo, ¿verdad? Entonces, si el factor a de la ecuación ax cuadrado más bx más c, si este número a es positivo, la parábola es feliz. Así le explicaban a uno en el cole. Así me lo explicaban a mí. Si A es positivo, la parábola es feliz. Y si A es negativo, la parábola es así triste, que es abierta hacia arriba y o abierta hacia abajo, ¿verdad? Entonces esta es abierta hacia abajo y es la ecuación de este pedacito. Ese es nuestro modelo. Entonces, ya dijimos que la región lineal es una región donde la resistencia del canal está controlada por el voltaje, porque yo le pongo voltaje de compuerta y con el voltaje de compuerta la ecuación es lineal con el voltaje de compuerta. Si por ejemplo VDS yo lo dejo fijo, ¿verdad? En un experimento, VDS lo dejo fijo, pero le pongo muy poquito, yo con VGS puedo controlar qué tan resistivo es ese dispositivo. Y entonces puedo hacer una resistencia variable. ¿Verdad? Dijimos la región lineal, el dispositivo se comporta como una resistencia entre el drain y el source. Eso ya lo dibujé en las páginas pasadas. Entonces, esa es una resistencia. Eso no me sirve para un control de corriente, porque si yo cambio VDS, pues se me va a cambiar la corriente, ¿verdad? Aquí VDS indiscutiblemente cambia la corriente.
y yo quiero que la corriente se mantenga horizontal en la parte de saturación. Entonces vamos a saturación. Bueno, antes de eso, normalmente para este curso con la ecuación es suficiente, pero obviamente es una ecuación sota y hay que ver de dónde sale. Esta es la derivación o la demostración de esa ecuación. No hace falta estudiarla con tanta profundidad, pero en el libro de Razavi está. La ecuación parte de que en el transistor yo tengo cierta cantidad de portadores de carga en el canal. Entonces, en la región aquí del canal existe cierta cantidad de portadores, ¿verdad? Y yo puedo contar la carga. La carga que acumula esta región tiene que ser proporcional a la capacitancia de la estructura, que la capacitancia tiene que ver aquí con el Cox, ¿verdad? Y el voltaje que yo le aplique, porque la carga que se acumula en un condensador es proporcional al voltaje. Entonces, este de aquí es el óxido, es un aislante, pero el óxido se carga eléctricamente porque va a tener positivo al lado de arriba y negativo al lado de abajo. La carga es simétrica, significa que toda la carga que yo ponga arriba va a aparecer del lado de abajo con signo contrario. Porque el condensador almacena cargas iguales a los extremos opuestos de la placa. Entonces, toda la capacitancia que ya dijimos cómo se calculaba, la capacitancia se mide por unidad de área, ¿ya? Porque queda en faradios entre metro cuadrado y se multiplica por el voltaje. En realidad, esta carga eléctrica va a quedar por unidad de longitud porque vamos a poner esta capacitancia eh, normalizada a la longitud. Eso es medio complicado, entonces por ahora no nos preocupamos. La carga entonces es la carga que yo estoy acumulando. Depende de la capacitancia de la estructura y depende del voltaje que le apliquemos. La corriente es carga por velocidad, ¿verdad? Porque la velocidad está en metros entre segundo y si la carga está en coulombs entre metro, metro cancela con metro. Entonces esto me va a quedar en coulombs por segundo. Si dijimos que la carga era coulombs entre metro, esto es coulomb entre metro y esto es metro entre segundo, se cancelan los metros y me queda coulombs entre segundo, que esos son amperios. La carga es CV y la velocidad es mu pre, porque esta es la velocidad de arrastre. ¿Se acuerdan de la velocidad de arrastre? ¿Verdad? Entonces, para el transistor MOSFET, la capacitancia es proporcional al ancho y se normaliza con la longitud. Entonces, la Cox prima está normalizada con la longitud. El problema es eso, que las unidades después de longitud y de eso es medio complicado de describir. Pero entonces vamos a reemplazar C por WCOX, que es una capacitancia que depende del ancho del transistor y que está normalizada a la longitud del canal, porque vamos a decir que la longitud la vamos a meter después eh, con integral. Y entonces, cuando uno combina esta ecuación de corriente con esta capacitancia, queda así, el campo eléctrico es la derivada del voltaje con respecto a la posición. Después, lo que se hace es que el voltaje que le ponemos es el voltaje desde el drain hasta el source. Ese voltaje no es uniforme porque el drain tiene un voltaje positivo con respecto al source. Entonces aquí el voltaje va a depender de Vx y del lado de uno de los extremos el mínimo era VGS menos VTH. Entonces VGS menos VTH es de un lado y el voltaje va a ir cayendo linealmente en función de Vx. Les dije, esta demostración no tenemos que estudiarla para el examen del curso. Entonces, esta ecuación va así, más o menos. Después los físicos hacen algo, y nosotros como estudiamos física aplicada, que es partir los diferenciales. Este de v queda del lado derecho y este de x lo pasamos a multiplicar, porque lo que hacemos es que suponemos que los diferenciales son pequeñitos deltas. A nosotros no nos importa mucho si el diferencial es infinitesimalmente pequeño o si el delta es un pedacito de la curva. Entonces podemos pasar el de x al lado izquierdo. Después integramos. Y después de integrar, este voltaje va a quedar, eh, aquí es donde sale la cuadrática y ya nos queda la ecuación final. Es medio complicado, entonces también
lo que uno puede hacer es abrir una inteligencia artificial, ¿verdad? Un chat y decirle, bueno, explíqueme la derivación del MOSFET, de la región lineal del MOSFET, empezando por esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Y ahí les van a explicar eh, qué representa esta ecuación, por qué la capacitancia está en faradios entre metro. Y entonces uno va metiéndole los pasos y el AI le va explicando paso a paso cómo sacar todos estos cálculos. Está en el libro, pero la idea es que la demostración viene de las cargas y los voltajes y las capacitancias que están en la estructura. Entonces, al final, no importa, lo que importa es el resultado final, que es el que vamos a usar para el curso. Entonces, ya tenemos la región lineal bien explicada. Dijimos que la resistividad del canal es controlada. En saturación, bueno, perdón, todavía estoy en la región lineal. La resistencia que yo puedo calcular la puedo sacar con los deltas, porque si yo tengo esta ecuación, yo puedo sacar la pendiente de esta ecuación, y entonces la pendiente de una ecuación es la derivada. Si yo derivo ID contra VDS, eso me da unidades de conductancia. Entonces, la resistencia es derivar ID contra VDS y darle la vuelta para que me quede en ohmios. Resulta que si yo agarro la ecuación anterior, la derivo con respecto a VDS, me queda esto. Y esto es el inverso de la resistencia del canal. Entonces la resistencia del canal es el inverso de eso. Y si dijimos que queremos solo la región aquí donde estamos más cerquita del borde, que decimos es que VDS es muy, muy pequeño, vamos a omitir la parte de VDS y vamos a decir que VDS es pequeño. Perdón. Em, y con VDS pequeño nos queda esta ecuación. Entonces, la resistencia en ohmios se puede sacar con esta fórmula y esto es nada más de usar, ¿verdad? Uno dice, quiero un MOSFET con una resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Cuánto voltaje tengo que aplicarle en la región lineal? Entonces, de aquí, si todos los parámetros son de la fábrica y VTH es de la fábrica, y yo quiero 1 kilo ohmio, puedo despejar el voltaje que tengo que aplicarle. Entonces conecto el transistor con ese voltaje específico. Lo que tengo que asegurarme es que el voltaje que calculé se lo aplico de gate a source. Y entonces la tensión del drain tiene que ser menor que el voltaje que yo le apliqué menos el VTH. Esa es la restricción, que para que esté en la región lineal, yo calculo este voltaje, se lo pongo al gate y puedo usar voltajes de cualquier valor que sean menores a ese límite. Porque si me paso, entro a la otra región. Entonces, ahora sí, en la región de saturación, que es la región más, las dos son importantes, pero esta es más importante para hacer amplificadores de audio, por ejemplo, hacer circuitos que puedan amplificar señales de sonido o de otro tipo de señales eléctricas. Necesitamos que el transistor regule la corriente, porque en la región de triodo no regula la corriente. Aquí se ve que la corriente varía con el voltaje de salida. En cambio, en la parte de saturación, la corriente es fija, aunque el voltaje de salida cambie. Yo puedo variar la fuente del lado derecho, que no importa, porque la corriente se mantiene constante en el valor que escogimos con la otra fuente, que era la fuente del gate. Esta es la fuente de drain, pero la otra fuente es la que me dice cuál es el valor de corriente que tengo en CD. Entonces, el transistor limita la corriente porque cuando yo empiezo a poner voltaje de drain, en el drain lo voy haciendo más positivo, más positivo, más positivo, el drain se va a robar algunos electrones del canal. Entonces ven que el canal, en lugar de ser completo desde el drain hasta el source, el canal queda más cortito porque el drain se robó parte de los electrones. Eh, Eso podría parecer un problema, ¿verdad? Porque el drain dejó sin electrones al canal y hay una parte donde tenemos una región de agotamiento. Entonces, ¿se acuerdan de las regiones de agotamiento de los diodos? Si yo tengo un diodo de unión eh, PN, entonces esta es la región P, esta es la región N. Solo por conectar la región ya yo tengo una región de agotamiento. En esta región no hay portadores,
¿verdad? En equilibrio, sin tensiones aplicadas, ahí no hay portadores porque los electrones se pasaron al lado de los huecos y los huecos se cancelaron y entonces tengo una región de agotamiento. Eso es lo que pasa aquí porque ven que tengo N, tengo P y toda esta región que está aquí en medio es una región libre de portadores de carga. Los portadores, eso sucede también para la región lineal, solo que en la región lineal no lo expliqué, pero aquí está la región de agotamiento, si la ven, ¿verdad? Eh, que esa región de agotamiento también me ayuda a que el canal esté arriba y que todo lo demás esté abajo y que no se mezclen, ¿verdad? Entonces el canal es por donde pasan los electrones y hay una región de agotamiento alrededor. En este me queda la región de agotamiento aquí, entonces el problema es cómo vamos a hacer para pasar electrones por toda esta estructura. Y el principio de por qué la corriente puede atravesar por una región de agotamiento es porque primero, en primer lugar, esta distancia es pequeñita y después la tensión en el drain hace que los electrones del Sol se aceleren hacia la izquierda. ¿Verdad? Estos son electrones. Los electrones se empiezan a acelerar y existen algunos poquitos electrones que llegan a esta región, quedan ahí como a la deriva. Un electrón que logre llegar a ese punto no está ni en compañía de otros electrones ni en compañía de otros huecos, porque ahí hay agotamiento. Entonces ese electrón está libre a la deriva, ¿verdad? Y tiene una terminal, que es el drenador, que es positiva. Entonces el campo eléctrico, como el campo eléctrico aquí es muy positivo, ¿verdad? Y el campo eléctrico va para allá, entonces el campo eléctrico. El campo eléctrico se lleva ese electrón y lo drena. Entonces, cualquier electrón libre que está en la región de agotamiento lo captura el drenador y se lo lleva. Igual que se llevó todos los electrones que estaban ahí. Entonces, lo único que ocupamos es acelerarlos a través del canal y que algunos poquitos contados lleguen aquí. No van a llegar todos. Por supuesto, muchos de los electrones del canal se van a quedar en el canal, pero hay algunos electrones que logran pasar. Eso limita la capacidad de conducción porque no pueden pasar todos, pasan solo de manera contada, ¿verdad? Eso es como abrir el tubito ahí solo un poquito y entonces están pasando algunas gotitas, ¿verdad? Esas gotitas que pasan son los poquitos electrones que se pueden pasar de manera contada y eso lo logramos si la tensión del drain es alta porque tiene que deformar el canal para poder poner este filtro, ¿verdad? Entonces eso es como un filtro ahí de goteo, van pasando solo los electrones a poquitos, no pueden pasar todos, pero sí pasan algunos. Entonces, la condición es que tiene que estar encendido, por supuesto, para que haya canal. Esto es la condición de inversión. Y ahora el voltaje en el drain tiene que ser mayor que el voltaje de overdrive. Todo esto era V o V, y entonces esta es la condición de saturación. Entonces, lo que interesa es, primero, que esté encendido. Y para escoger en qué región estoy, depende del valor del drain. Si el drain es poca tensión, estoy en lineal, porque estoy en la parte de la izquierda de la curva. Si el drain tiene mucha tensión, estoy en la parte de saturación y ahí tengo un filtro, el filtro este por goteo, donde yo tengo un chorrito de electrones, pero no pasa ahí un flujo gigante. Entonces, ahí ya no importa que la tensión del drain siga subiendo y subiendo y subiendo, el filtro no deja pasar más de los electrones que se necesitan, ¿verdad? Entonces, aunque yo varíe la tensión del drain y la suba, puede que el canal se recorte un poquito, pero la tensión del drain, me va a mantener un flujo uniforme. Eso en el modelo ideal, porque después le vamos a agregar ese pedacito de que cuando yo pongo más tensión de drain, el canal se acorta más. Y cuando quito tensión de drain, el canal se recorta menos. Entonces, la longitud del canal es variable. Eso se llama modulación del largo de canal, pero lo vamos a ver en una clase solo dedicada al efecto noidal. Pero de momento, la corriente, esta corriente, se describe por medio de esta ecuación. Esta es la ecuación que más vamos a utilizar en el curso y en los cursos que siguen, que es la corriente de saturación del transistor MOSFET. Se llama la ley cuadrática de corriente
del MOSFET en saturación. Eh, bueno, entonces todo ese es el nombre, ¿verdad? Pero es como la descripción de la fórmula, pero es la fórmula de corriente para la región de saturación. Tiene un medio de μ por Cox prima, que esto agrupado se llama K prima, y también es posible agrupar, como todo esto depende de la fábrica, toda esta constante se le pone otro nombre y esta constante se llama K, sin la prima, sin la marquita. Esto es un enredo, pero la idea es que las constantes que tienen esta prima o esta marquita no dependen de la geometría del transistor. Entonces, Cox prima no depende de la geometría del transistor. K prima no depende de la geometría, porque la geometría es W entre L. Entonces, ya cuando le ponemos la geometría, esto obtenemos K. Y entonces yo puedo resumir esta fórmula y decir que es un medio de K por VGS menos VTH al cuadrado, donde K es una constante de la fábrica y tengo una ecuación cuadrática de corriente-voltaje. Esta es la ecuación de la curva de transferencia. Entonces, si copiamos esta fórmula, esta es la ecuación de esta curva. Y la otra fórmula es la ecuación de la región lineal. Esta fórmula es la ecuación de la región lineal en este pedacito. En saturación dijimos que es la otra. Entonces, para la mitad de la derecha es esta fórmula y para la mitad de la izquierda, ID es igual a K sin el 1 medio por VGS menos VTH VDS menos VDS cuadrado medios. Uno se las llega a aprender, pero por ahora ustedes las van a ver en el formulario, ¿verdad? Porque son ecuaciones largas. Entonces dijimos que mu Cox prima W entre L es toda esta constante K, y eso es de la fábrica. Ahora, ¿cómo sacamos esta? ¿De dónde salió la ley cuadrática de la corriente de MOSFET en saturación? Ese es el punto máximo de la ecuación que teníamos para la región de triodo. Entonces, eso está hecho aquí. Esta es la demostración, por si les interesa. Si partimos de la ecuación de la región lineal y buscamos el máximo, ¿cómo buscamos el máximo? Tenemos que derivarla e igualarla a cero, ¿verdad? Se deriva y se iguala a cero. Entonces, derivada queda así. Igualada a cero, despejamos que VGS menos VTH es igual a VDS y donde sustituimos este VDS en la ecuación original, me va a quedar VGS menos VTH, VGS menos VTH menos VGS menos VTH al cuadrado medios. Entonces es VGS menos VTH al cuadrado menos VGS menos VTH al cuadrado medios. Y entonces uno menos un medio es un medio y de ahí es de donde sale el un medio de la fórmula de saturación. Em, y entonces es el procedimiento para buscar el máximo de la fórmula, que sería la corriente. Em, este lo vamos a ver después porque esto ya tiene modulación de longitud de canal, entonces esta podemos brincárnosla. Aquí están las dos fórmulas que acabamos de ver con las dos regiones de operación que son estas inecuaciones. Entonces, encendido en la región lineal, encendido en la región de saturación, corriente cuadrática con VDS, corriente cuadrática con VGS. Y los parámetros es que μ y Cox prima vienen de la fábrica. μ es la movilidad de los portadores. Cox prima se calcula de esta manera. Es el épsilon del óxido, que el épsilon del óxido es épsilon sub 0 por épsilon relativo. Este es épsilon sub 0 por épsilon relativo. Eh, Tox es el espesor del óxido. Epsilon relativo es 3.9. Aquí dice que EOX completo es 3.9 por epsilon sub 0. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Epsilon sub 0 por el 3.9. Luego tenemos que K' es μ por Cox prima, que son estas dos. Y que K completo es μ por Cox prima por W entre L, que es todo esto de la fórmula. Entonces, estas dos ecuaciones son las que usamos para resolver circuitos en las diferentes regiones.
Son fórmulas que tienen muchas constantes. Esa es la parte más dificililla, ¿verdad? Porque hay que saber cuánto es mío, cuánto es Ox, cuánto es W, cuánto es L, cuánto es VTH. eh, pero son ecuaciones cuadráticas, las dos. Entonces, las cuadráticas las vemos desde el cole y las calculadoras resuelven cuadráticas. Entonces, no es difícil resolver circuitos con MOSFET porque la ecuación es cuadrática, no es una ecuación ahí rarísima, ¿verdad? De una integral triple o lo que sea, ¿verdad? Sino que son cuadráticas sencillas. Entonces, algebraicamente es muy fácil resolver un circuito con MOSFETs. Y entonces, lo que sigue en la presentación es cómo usar esos modelos. Esa es una parte importante. Vamos a hacer varias clases de transistores en CD. Entonces, en esta primera, lo que dice es que el transistor MOSFET está en saturación. Dice, la tensión en el gate es 1 voltio, la tensión VDD es 1,8 y tenemos este transistor con esta resistencia. El transistor tiene W entre L de 2 entre 0,18, 2 micrómetros y 0,18 micrómetros. Esto se pone en micrómetros arriba y abajo y entonces los micrómetros se cancelan. Eso significa que este transistor es de 180 nanómetros de longitud de compuerta o de longitud de canal, que es un transistor ya más o menos viejillo, pero es la tecnología que usa el libro, sobre todo porque estos modelos son muy buenos para transistores viejos, ¿verdad? Transistores muy modernos, el modelo se nos sale de las manos. Entonces estamos viendo el MOSFET de canal largo, que es un modelo de MOSFET para transistores más grandes. La idea es que mi ONSOX, vamos a asumir que es 100 microamperios entre voltio cuadrado y VTH es 0,4. Para resolver este circuito y calcular cuánta corriente tengo, yo sé que el voltaje que le aplico es 1 voltio, entonces la corriente debería ser un solo paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corriente es función del voltaje de entrada, no depende ni de la resistencia ni de este voltaje. Pero necesito verificar que el transistor efectivamente esté en saturación, porque viendo el circuito yo no sé en qué región está. El transistor puede estar apagado, puede estar encendido en lineal y puede estar encendido en saturación, entonces no sé. Como la tensión VTH es 0,4 y la tensión del gate source es 1, yo sé que de fijo está encendido, ¿verdad? Entonces VGS es 1 voltio y eso es mayor que VTH de 0,4. Entonces VGS menos VTH es 0,6 y eso es mayor que 0, entonces está encendido. Y lo otro que tengo que verificar es en qué región quedó. Aquí dice el enunciado que está en saturación, entonces hagámosle caso. Si suponemos que está en saturación, siempre hay que suponer una de las dos. Y lo conveniente es suponer saturación, primero porque es la ecuación más pequeña y después porque es donde la corriente es controlada. Ponemos la fórmula. La fórmula es que la corriente que obtenemos es un medio de mu n C ox' W entre L o G S plus VTH. Mu n C ox' es 100 microamperios entre voltio cuadrado. W entre L es 2 entre 0,18, VGS es 1, VTH es 0,4 y después de usar la calculadora nos da 200 micros. Entonces, en teoría, con esta fuente yo paso 200 microamperios, siempre y cuando esté en saturación. Entonces, al final del problema hay que revisar que la suposición de cálculo de corriente es correcta y entonces vamos a ver si es cierto. Lo que tengo que calcular es cuánto es VDS. VDS es la tensión que hay aquí en este nodo X, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sacar la tensión desde el drain hasta el source. El voltaje de este nodo X, ¿cómo lo puedo sacar? No lo puedo sacar con el transistor, pero lo puedo sacar con VDD menos corriente por resistencia, ¿verdad? Porque es cuánto tengo de la fuente menos cuánto tengo de caída en RD. Entonces, si tengo 1,8 y le resto la pérdida en RD, voy a obtener la tensión del nodo X, que finalmente es la tensión del drain al source.
Entonces, lo que está aquí, tengo que comprobar que VDS sea mayor que VGS menos VTH. VGS ya lo tengo, VTH también, pero VDS es VDD menos ID por RD. Y si le ponemos los valores, aquí queda 1,8, aquí quedan 200 microamperios por 5 kiloohms. Del lado derecho es 1 voltio y 0,4. Y me da que 0,8 es mayor que 0,6. Por lo tanto, si se cumple la condición de saturación. La condición de saturación era esta. Y la corriente está bien resuelta. Ese circuito tiene 200 microamperios. ¿Qué hubiera pasado si esto no da? Da, por ejemplo, que la tensión de la entrada yo la hubiera puesto en, no sé, 2 voltios. Si le pongo 2 voltios en la entrada, el problema es que esta corriente me va a dar un montón, ¿verdad? Porque entonces aquí es 2 menos 0,4, me da mucha corriente por esta resistencia, me da mucho voltaje y el voltaje VDS es más pequeño. Entre más corriente hay por el circuito, más pequeño se hace VDS porque la resistencia es fija. Entonces, posiblemente esto no hubiera dado y la solución estaría incorrecta y hay que botarla y resolver el circuito en la otra región. Eh, Eso es lo que se hace en el otro ejemplo. Vamos a ver, no, todavía no está. Este, pero hay un ejemplo de la región lineal em, donde uno podría ponerle más tensión en el gate y entonces es probable que se salga de saturación o cambiar la resistencia. Si a este ejemplo yo le cambio la resistencia y por ejemplo le pongo 6 kiloohms o le pongo 7 kiloohms, la resistencia se va a dejar más voltaje. Entonces eso también disminuye la cantidad de voltaje en X. ¿Ya? Si esta resistencia es de 5K, yo la puedo quitar y puedo poner un corto. Y ahí no hay problema porque el voltaje en el nodo X es muy alto, pero no puedo poner resistencias muy altas. Entonces eso es lo que se hace en estos ejemplos que siguen. El número 2 dice, calcule cuál es la máxima tensión de compuerta permitida si queremos que el MOSFET se mantenga en saturación. Entonces lo que tendríamos que hacer es ponerle aquí diferentes voltajes, ¿verdad? Ir probando, ir probando, ir probando, hasta encontrar el punto donde el voltaje en X se vuelve menor que VGS menos VTH. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito más la idea. Lo que necesito es, ¿verdad? Que el voltaje VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VTH en saturación. Entonces, si yo quiero el borde, voy a tener que maximizar esto, ¿verdad? Para que esta condición sea estrictamente igual. Así, porque eso va a estar en el puro borde, ¿verdad? En el extremo, en el límite. Entonces, VDS, el problema es que VDS depende de la corriente y la corriente es una ecuación cuadrática. Entonces, del lado izquierdo yo puedo despejar VDS eh, como VDD menos ID por RD. Entonces, vamos a ver. En el borde de saturación está esta ecuación. VDS es igual a VGS menos VTH. Le sustituyo VDS o VDD menos IDRD. Y a ID le puedo reemplazar la ecuación de ID, porque ya tendría un sistema de dos ecuaciones. Esta es la ecuación uno, esta es la ecuación 2. Donde yo la sustituyo me queda una sola ecuación de VGS. Y esto lo sustituyo con los valores numéricos, lo resuelvo en la calculadora y la calculadora me da dos valores. Como es una ecuación cuadrática, VGS puede ser menos 0,65, perdón, menos 0,605 o puede ser más 1,045. Esta de la izquierda no tiene sentido porque el transistor estaría apagado. Esta de la derecha dice cuánto es lo máximo que yo le puedo aplicar al gate sin que se salga de saturación. Entonces, la solución o la respuesta es que en el gate puedo ponerle hasta 1,045. Y uno puede comprobar eso, ¿verdad? Porque si ponemos aquí 1,045 voltios, este nodo tendría que tener VGS menos VTH. Entonces, este nodo quedaría con 0,645 voltios. Y habría que sacar cuál es la corriente para comprobar que eso sea cierto. Entonces, la corriente, según la solución,
debería ser un medio de mu n Cox prima por W entre L por VGS menos VTH al cuadrado. La corriente da un medio de 100 micros, 2,18, 1045,4 al cuadrado. Me da, en notación de ingeniería, 231,12 microamperios. Con eso, la caída de tensión en RD es eso por la resistencia. Entonces, RD tiene 1,156 voltios y 1,8 menos eso que acabamos de sacar me da 0,644, que es lo que estábamos esperando. Entonces, la solución es consistente, tiene sentido y la corriente da, el voltaje da y todo el problema está bien resuelto, que ese sería el segundo. El tercero es en la región lineal. Entonces lo que dice, hubiéramos seguido usando el mismo circuito. Dice, proponga una forma de conectar un transistor MOS de manera que la resistencia del canal sea exactamente 1000. Asuma estas condiciones. Entonces sabemos que para que la resistencia del canal sea de 1000 tengo que usar la fórmula que estaba en la presentación. Esta es la fórmula de la resistencia. De aquí despejamos VGS. Entonces lo que hay que hacer es pasar todo esto para arriba, pasar la resistencia del canal para abajo. Igual le pasamos todo esto. Lo que estamos pasando para arriba es VGS menos VTH a multiplicar y el R channel, la resistencia del canal, para abajo a dividir. Y el VTH que quedó aquí arriba lo pasamos a sumar. Entonces evaluamos esto con números y dice 1,3 voltios es la tensión que le tengo que poner a un transistor de estas características para que la resistencia sea de 1000 ohmios. El único requisito, ¿verdad? Si yo a un MOSFET le pongo 1,3 voltios y el MOSFET es como el que trae ese ejercicio, el requisito es que la tensión aquí no puede salirse de cierto rango. La tensión de este lado tiene que ser menor, VDS, tiene que ser menor que VGS menos VTH. Entonces yo puedo ponerle voltajes menores a 0,9 y este transistor se comporta como una resistencia. Lo que significa es que yo tengo el transistor conectado ahí con 1,3 voltios. Esto es una resistencia equivalente siempre y cuando yo le aplique voltajes pequeñitos. Entonces le puedo poner 0,5, le puedo poner 0,8, le puedo poner 0,3 y para todos esos voltajes el comportamiento de corriente es resistivo, ¿verdad? Yo tengo corriente y voltaje y puedo despejar la resistencia. Entonces, con todos estos rangos, la ecuación es más o menos lineal. Y ya, estos tres ejercicios que están en la presentación, es importante que los entiendan y que los puedan hacer ustedes mismos eh, sin muchas ayudas. Yo sé que pues apenas estamos empezando transistores, pero es buena idea que no se les acumule la materia. Ya tenemos examen el lunes, pero la otra semana, cuando recuperen esta parte de empezar a estudiar, la segunda parte, deberíamos tratar de entender bien estos ejemplos y poder resolverlos sin ayuda, porque lo que importa es, primero, entender la ecuación de saturación. Yo quiero que el transistor conduzca una corriente fija que dependa solo de la entrada. Después, ¿cuál es el borde? Porque si yo empiezo a subir esta fuente, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Si yo empiezo a subir esta fuente, empiezo a tener más corriente. Y si tengo más corriente, tengo más pérdida en RD. Y entonces la tensión del drain disminuye. ¿Cuál es lo menos que puedo permitir en el drain? Por eso empecé el segundo problema con la inecuación.
y ahí resolvemos un sistema de ecuaciones. Y el tercero es la región lineal, que es esta conexión, ¿verdad? Em, que un circuito de estos también se podría resolver en la región lineal. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí en la entrada 2 voltios, que fue lo que hice hace un rato, 2 voltios es mayor que lo que sugería esta ecuación. Entonces podríamos resolver este ejemplo con 2 voltios en la entrada, pero con la ecuación de la región lineal. Eso lo vamos a hacer en las otras clases también. Todavía tenemos tiempo. Pero bueno, de momento eso es. Y el último pedacito de la presentación lo que trae son los modelos más avanzados, pero estos no se resuelven a mano. Entonces, los modelos de nivel uno, nivel 2 y nivel 3. En el modelo de nivel uno asume que cuando el transistor está apagado, la corriente es cero, pero eso no es del todo cierto. Y el modelo de nivel uno también tiene que la longitud del canal no es una longitud. El transistor tenía la región del drain, la región del source, perdón, ahí me quedó inclinado. La longitud es desde aquí hasta aquí, pero eso no es totalmente cierto porque cuando se fabrican estas regiones de difusión quedan un poquito eh, más grandes por difusión térmica. La cuestión es que el proceso de fabricación es dopar y los dopantes se incrustan, se implantan con alta energía y después hay un proceso térmico que los difunde. Entonces el transistor realmente queda con las regiones de difusión más grandes que el tamaño del canal. Entonces, esto es la L que se dibuja y esta es la L efectiva. Em, Después el modelo de nivel 2 tiene saturación de la velocidad de arrastre porque la velocidad de arrastre era μ por E, pero para diferentes campos eléctricos μ no es constante, ¿verdad? Esto de que μ sea 1350 deja de ser cierto cuando los campos eléctricos son muy altos y eso ocurre en todos los transistores pequeñitos. Tienen una ecuación de corriente de su umbral y tiene efectos de canal corto, y eso lo podríamos revisar después. El modelo nivel 3 tiene los efectos de canal corto hasta 2 micrómetros y modelos empíricos que se basan en mediciones experimentales. Y de ahí en adelante están los modelos de simulación, como el modelo de Berkeley, que se puede encontrar en esta página. Entonces, ahí la idea sería ir a BSIM. Y el modelo BSIM es un grupo de investigación que tienen en la Universidad de Berkeley, en California. Y aquí en modelos hay muchos tipos. Entonces, el modelo BESIM 3 y el modelo BESIM 4 son los modelos tradicionales, convencionales, que se usan para transistores grandes. Entonces, BESIM 4 dice que puede llegar hasta 100 nanómetros. Vamos a hacer modelo, bueno, hasta 20 nanómetros. Transistores de menos de 20 nanómetros no puede modelar el BESIM 4, entonces para eso tenemos los modelos de FinFETs, que son estos, los de Common Multigate, que son transistores mucho más pequeñitos y esos modelos sí pueden llegar a nanómetros individuales. Entonces, pensando en este, que es el modelo BESIM 4, y después está el BESIM Bulk, que es el BESIM 6, este es el más recomendado para simulaciones actuales con transistores planares. eh, Uno baja el modelo. Entonces, lo que se descarga es un archivo zip, ese es un zip para Linux, y lo que incluye es el código con el modelo. Esto está en Verilog analógico, que es un lenguaje de descripción de hardware y un manual técnico. En el manual técnico eh, están todos los detalles del modelo, entonces vienen las ecuaciones de corriente y las ecuaciones no ideales de un montón de parámetros. Lo que pasa es que estos son ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones. Aquí pueden ver que es un manual lleno de ecuaciones y todas esas ecuaciones las resuelve un simulador comercial de circuitos integrados, como los simuladores de Cadence, los simuladores de Synopsys o los simuladores de Siemens, que son tres compañías que tienen software de diseño. Entonces es un montón de ecuaciones y normalmente viene una lista de los parámetros. Entonces, ese modelo, por supuesto, no se puede resolver a mano, se resuelve en un sistema
de cómputo. Em, y bueno, creo que eso es todo lo que voy a decir porque son demasiadas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, los modelos que usamos actualmente son modelos sumamente sofisticados. Los han desarrollado investigadores en esa universidad, por ejemplo, eso sí es importante. En la portada dice que es copyright de la Universidad de California en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, que en California es una sola escuela, digamos, es un solo departamento. Y lo dirige un profesor, bueno, dos profesores, con el aporte de un montón de desarrolladores y de desarrolladores pasados. Muchos son profesores de la universidad y investigadores doctorales. Entonces hay mucha gente que hace doctorados haciendo modelado de transistores, van y miden el laboratorio y sacan ecuaciones, se las incluyen al modelo, ven si mejoran la precisión y así siguen el ciclo hasta que tenemos modelos muy avanzados. Em, y entonces sí, este modelo BESIM, el BESIM 3 y el BESIM 4 tenían 150 parámetros más o menos con un montón de efectos. Y de momento eso es. Entonces, como son las 9, el repasito de la presentación es, porque no son tantas páginas, que de los modelos, hoy estudiamos el modelo de CD para aplicaciones analógicas. Entonces, lo que trae la presentación es el modelo de gran señal para aplicaciones analógicas, eh, que tiene dos regiones, la región de triodo y la región de saturación. En la región, bueno, tenemos las curvas. La curva de transferencia es salida contra entrada, es cuadrática. La curva de salida debería ser constante cuando estamos en saturación. La región lineal, lo que importa es que el canal tiene una cantidad de portadores que me cambia la resistividad del canal, entonces funciona como una resistencia. Y eh, la región de saturación, el canal está eh, estrangulado, se llama estrangulamiento del canal, y entonces solo salen ciertas gotitas, ¿verdad? Eso es como el flujo de corriente está controlado por cuántos electrones pueden atravesar, pero eso es contado. Y ahí tengo la región de saturación, que es donde el flujo se está limitando, ¿verdad? Porque aunque, ¿verdad? En una tubería yo puedo tener mucha presión de agua, pero si yo la abro un poquito, solo sale un poquito. Entonces, la presión del agua es proporcional como equivalente o análoga con la tensión. De más voltaje es como si fuera más presión de agua y yo nada más abro un poquito. Eh, y esas son las dos regiones importantes. Están las dos ecuaciones con el montón de parámetros y hay unos ejemplos para ver cómo se usa. Y ya eso es todo. Entonces, por aquí quedamos con la clase de hoy. Este, y no, nada más recordarles que el examen sigue siendo el lunes, 13 de abril, a la 1 p.m. Profe, 18. Dígame. ¿podría quedarse un segundo después de clase, por favor? Ujú, ujú. Bien, gracias. Entonces voy a parar aquí la grabación. Ya quedamos por ahí.